Saludos, les traigo este video tutorial acerca del transistor. Primero analizaremos los casos de transistor cuando se excita con corriente directa y veremos de inicio los tipos de configuraciones. En este video voy a tratar dos ejercicios, dos ejemplos de la misma configuración del circuito de transistor, es decir, la llamada, ¿sí? Vamos a llamarlo el caso 1, ¿sí? Vamos a llamar nuestro caso 1, la llamada polarización de base o configuración de base. Aquí voy a abreviarlo únicamente, polarización de base. En la polarización de base hay que aprendernos cómo va el circuito, identificar. La base del transistor se excita por una fuente directa, polarizando una corriente vía la resistencia de base. Los demás componentes son resistencia de colector y fuente de colector. Ahora, nos dan los siguientes datos: fuentes, resistencias y la beta del transistor. Ahora, hay que saber que en la configuración de base se dan únicamente dos casos. ¿Sí? Es decir, la recta de carga, el punto Q únicamente se va entre corte y saturación. Hay que empezar a ver un poco de teoría de transistores para entender eso. A grandes rasgos, la saturación se da, o la corriente de saturación se da cuando, ¿sí?, podemos decir que el voltaje colector emisor es aproximadamente cero, o tiende a cero. Voltaje colector emisor está aquí, colector emisor, entre estas dos terminales. Entonces la corriente de saturación sería únicamente dada por la fuente de voltaje sobre la resistencia de colector, de esta forma. ¿Okay? Y finalmente el voltaje colector emisor, ¿sí?, cuando el transistor está en corte, es aproximadamente igual al voltaje de la fuente de colector. Estas dos reglas me pueden servir para ejemplificar lo que vamos a hacer a continuación. Del circuito de la base, podemos deducir cuál es la corriente que circula por la base. Para empezar, cabe mencionar que hay otra ligera regla para saber si el transistor está en saturación. Y la regla para saber que el transistor está en saturación es la siguiente: es que la corriente de base sea mayor a la corriente de colector sobre la beta del transistor. Esta es una regla general para esta configuración. Al momento de tener esto, sabré que el transistor funcionará correctamente en saturación y en corte. Entonces, calculando la corriente de la base, ¿sí?, puedo recurrir a mis leyes de circuitos y polarizar esta parte. Acá sabemos que hay una unión de diodo, ya que es un transistor NPN. Entonces es una unión PN, lo cual es como un diodo y la puedo polarizar así, más o menos. Entonces, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a la malla de la base, encuentro dicha corriente. Sería menos el voltaje de base, que es esto, más la tensión de lo que es la resistencia, o la que se exhibe en la resistencia de base, que sería I de base, R de base, más la polarización de este diodo, que es PN, una unión PN, por lo tanto serían más 0.7 volts. Esto debería ser igual a 0. Conocemos todos los datos excepto la corriente de base, entonces despejamos corriente de base. Sería VBB, o voltaje de la base, menos 0.7 voltios sobre la resistencia de base. Sustituyendo los datos tendría yo 10 voltios menos 0.7 voltios sobre 2.2 kilo ohms. Y de esta forma podemos encontrar rápidamente cuál es la corriente que circula por la base. Entonces, calculando esto, lo podemos hacer con calculadora, sería 4.22 miliamperios. Voy a poner el resultado aquí en azul. La corriente de la base me daría 4.2 miliamperios. Este resultado es importante. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, para saber cuáles son los puntos del transistor, hay que aplicar estas dos fórmulas, ¿sí?, que vamos a aplicar a continuación. ¿Por qué se dice que se aplica esta fórmula cuando la corriente de saturación sí existe? Porque el transistor se va a cerrar completamente entre sus terminales colector-emisor, que idealmente entre voltaje colector-emisor se va a hacer tan pequeño que va a tender a cero. Por lo tanto, lo que tendría yo en esta malla sería únicamente la fuente, esta resistencia,
y el transistor se dice que está en cortocircuito el colector emisor. Y sabemos que en un cortocircuito el voltaje es 0. Entonces, aplicando las reglas, me quedaría, para calcular la corriente de saturación, tendría que aplicar voltaje de colector de la fuente, que serían 15 voltios, entre la resistencia de colector, que son 100 ohms. Esto me da el siguiente valor. Serían 15 entre 100. Serían 0.15 amperios, o lo que sería igual a 150 miliamperios. Ahí está. Después sabemos que el voltaje de corte, aquí lo vamos a poner, voltaje de colector emisor cuando se está en corte, es decir, ¿sí? La corriente de saturación es cuando esta parte se cierra, entonces el transistor se satura y empieza a fluir corriente. Pero si no hay corriente de base que controle digamos, el cerrar o el abrir, si no hay corriente de base que me cierra el transistor, si la corriente de base es 0, entonces el transistor se abre, ¿sí? Y aquí hay un circuito abierto. Y en un circuito abierto no mediríamos más que la fuente, y la fuente es la de 15 volts, por lo tanto, voltaje de corte va a ser voltaje de la fuente, que serían los 15 voltios. Ahí está. Ahora, para saber si realmente está en saturación, tendremos que aplicar esta regla. La corriente de base, que vale 4.2 miliamperios, debe de ser mayor a 150 miliamperios, ¿sí? Entre la beta. La beta del transistor para este caso me da que es 100. Entonces podemos colocar este resultado aquí. Los 100, bueno, vamos a hacer mentalmente. 150, vamos a comprobar la regla mentalmente porque ya no me cabe. 150 miliamperios entre 100. Esto me da 1.5 miliamperios. ¿Sí? Es decir, este pequeño resultado, este cociente de aquí me está dando, si me está tendiendo a 1.5 miliamperios. Comprobando que la corriente de base sea mayor a este cociente, como en este caso, 4.2 es mayor a 1.5, el circuito funcionará tranquilamente en la saturación y en el corte. De esta forma encontramos los cálculos. A continuación veremos un ejemplo un poquito más aplicado. El circuito es un clásico en electrónica. Traigo el siguiente ejercicio. Un transistor en polarización de base. Aquí está la fuente de colector, la fuente de base. Y esta vez se me pide encontrar qué señal encontraría en la parte del voltaje de colector. ¿Qué señal encontraría aquí? Si la pudiera yo graficar o si pudiéramos verla en un osciloscopio. Me dan los datos siguientes: resistencias de colector, resistencias de base, ganancia. En este caso no represento la ganancia como una beta. Muchas veces en el transistor aparece como HF, que es la ganancia misma. Y me dan la entrada. La entrada no es un voltaje constante, esta vez es una señal que cambia, es un pulso rectangular. Empieza en 0, pasa un pequeño instante, pasa a 5 volts en voltaje alto y luego vuelve a decaer a 0. Lo que me piden es deducir qué tipo de señal voy a encontrar ahí y los cálculos que se refieren a este circuito para dibujar su recta de carga. Entonces vamos a ver. Lo primero son nuestros cálculos. Como ya vimos en la vez pasada, la corriente de base se encuentra muy fácilmente. Sí, vamos a tratar de... Vamos primero a calcular lo que es la corriente de base, ¿sí? Que es en esta parte. ¿Sí? Cuando no hay voltaje, pues simplemente no va a haber corriente. ¿Sí? Si el voltaje es 0, no va a haber corriente. ¿Okay? Entonces vamos a partir primero de eso. Vamos a partir primero de esta señal. Si el voltaje es 0, no hay corriente. Y al no haber corriente, no hay nada que controle al transistor. Por lo tanto, el transistor, habíamos dicho que si no hay corriente, no se puede cerrar esta parte. El transistor se encuentra abierto. Y el voltaje de corte es el que aparece. Voltaje colector emisor en corte, que es cuando no hay voltaje, va a ser siempre el voltaje de colector. Entonces, el voltaje colector emisor en corte que encontraría serían los 5 voltios. Ahí está, 5 voltios. Entonces, ¿qué podría yo graficar o qué tendría yo de esto? Lo siguiente, si alguien me está pidiendo la medición de aquí, que es exactamente del corte del colector al emisor, ¿sí? Y el emisor está a tierra, por lo tanto es el colector a tierra, o esta parte del colector hacia tierra, si me pidiera la señal de aquí, ¿sí? Y como no hay corriente, ¿sí? Debido a que la corriente de acá estando en 0, ¿sí? No hay corriente todavía, porque no hay nada que controle la base, el transistor está abierto. Y en un circuito abierto encontramos siempre el voltaje de
de la fuente. Por lo tanto encontraré yo el voltaje de corte, que serían 5 voltios. Entonces aquí, cuando no hay corriente, cuando no hay voltaje en la base que la excite, encontraré yo los más 5 voltios, de esta forma. ¿Ok? Ahora lo siguiente es cuando ya hay voltaje. Cuando ya hay voltaje, ¿sí? Los 5 voltios, hay una corriente de base. La corriente de base es la siguiente. ¿Ok? Acá vamos a ponerlo para que sea un poquito más fácil. Cuando lo que es el voltaje de entrada vale 0. ¿Sí? Y aquí vemos cuando el voltaje de entrada vale 5 voltios. Entonces, la corriente de la base sería este mismo voltaje de entrada, que serían los 5 voltios, menos la caída del diodo, en términos ideales, 0.7 voltios, entre la resistencia que existe, 68 kilo ohms. Entonces, partiendo de ese cálculo, encontraríamos una cantidad muy pequeña. ¿Sí? Vamos a pasarlo en términos de ingeniería para entenderlo. 63.2 micro. Voy a ponerlo aquí. 63.2 microamperios en esta parte. Luego, como hay una corriente que circula, esta misma va a hacer que el transistor se cierre y se sature. ¿A cuánto se va a saturar? Para eso, de las reglas de transistor, tengo que la corriente de colector en saturación sería el voltaje VCC, en este caso los 5 voltios, sobre la resistencia de colector, que serían 0.82 kilo ohms. Esto es importante porque hay que recordar que en la saturación esto actúa como un cortocircuito. Entonces, por lo tanto, simplemente es un cable y lo único que me queda es el voltaje y esta resistencia por ese circuito. Entonces serían 5 voltios entre 0.82 kilo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo 0.82 kilo. Y eso me da una cantidad de 6.09 miliamperios. Vamos a ver esto de aquí. 6.09 miliamperios. 6.09 miliamperios. Ahora, recordemos que la regla para el corte es que hay que dividir la corriente de saturación entre la ganancia del transistor para verificar la regla de que la corriente, ¿sí? Vamos a poner en este caso la corriente de base, sea mayor a la corriente de colector en saturación sobre la ganancia. Esto es lo que quiero llegar. Entonces la ganancia tenemos que es 125. Y esto me da una corriente de 48 microamperios. ¿Sí? Este cociente que tengo aquí me da que es aproximadamente igual a 48 microamperios. Por lo tanto, esta, que es la de base, sigue estando mayor a la de 48 microamperios. El transistor funcionará entre corte y saturación. Ahora, no hemos analizado la parte de la gráfica, ya que hay una corriente que hace circular. Recordemos que cuando circula corriente, el transistor se cierra. Al cerrarse entre colector y emisor, es un cortocircuito. Y como acá habría un cortocircuito así cerrado, estaremos midiendo ¿qué? Esta parte con respecto a tierra. Como esta parte nos dirige exactamente a tierra, mediríamos nada. ¿Por qué? Porque el voltaje colector-emisor, cuando está en saturación, ¿sí? El voltaje colector-emisor tiende a 0. Entonces mediría yo nada, así. Cuando pasa el pulso, otra vez regresa la señal a 0 y por lo tanto, si no hay nada que me controle la base, el transistor deja de estar cerrado, se abre, ¿sí? En circuito abierto y por lo tanto tiene que medir otra vez la parte de la fuente de voltaje, que serían los 5 voltios. Y así tendría dibujada mi gráfica si yo pudiera visualizar en un osciloscopio esta parte. Como vemos, el control es muy didáctico, me puede servir para mucho. Si quiero que alimente un circuito aquí, la señal de la base tiene que estar en 0. Si me dan cuenta, son invertidas. Mientras aquí está en 0, aquí está en 5. Mientras aquí está en 5, aquí está en 0. Y viceversa. Entonces, hemos pasado lo que es una aplicación del circuito de transistor en polarización de base. Y en el video anterior